Atención a la última hora porque hay un tema bastante controvertido con dos miembros de la familia de Felipe, de la familia del rey, que en este caso una de las partes ha pedido ayuda a los reyes, a Leticia y a Felipe, y ha llamado bastante la atención. Los protagonistas son Jaime de Marichalar y Froilán. Se habla de una mala relación y bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que dice la noticia, porque añadido a esta, al parecer Leticia no tendría la mejor opinión del niño, en este caso de Froilán, porque se habría metido con su padre, con Jesús Ortiz. Yo me he quedado un poco pasmado con esta noticia, pero bueno, os la voy a leer. Dice: en los últimos meses un tema ha captado la atención de los medios, el distanciamiento entre Jaime de Marichalar y su hijo, el joven Felipe de Marichalar, más conocido como Froilán. Un distanciamiento que, según Monarquía Confidencial, que es el medio de donde estoy sacando la noticia, alude a fuentes cercanas y dice que tiene sus raíces en los altercados que hubo en la noche madrileña y también en una sorprendente mudanza a Abu Dhabi que ha dejado más preguntas que respuestas. Desde su noviazgo con la infanta Elena, Jaime de Marichalar siempre ha sido una figura mediática. Sin embargo, desde hace un tiempo su hijo Felipe Juan Froilán ha estado cada vez más en el centro de la polémica. El joven, que se han visto envuelto en varias disputas en las noches madrileñas, parece haber sido influenciado por un círculo social que no ha hecho más que agravar los desencuentros con su padre. Según apuntan estas mismas fuentes, las fiestas, los comportamientos poco ejemplares y su actitud desafiante frente a las autoridades habrían sido parte de los episodios que tensaron aún más la relación con el exduque de Lugo. La preocupación de Jaime por la conducta de Felipe ha llevado a intensas conversaciones familiares que, según algunas versiones, no habrían terminado bien. Entrecomillan a la fuente, dicen: Jaime es muy discreto y quiere que sus hijos públicamente tengan un comportamiento ejemplar. Monarquía Confidencial ya adelantó en su momento que fuentes cercanas al entorno de la infanta Elena confirmaron que en sus habituales escapadas a España, Froilán había recibido instrucciones de su padre respecto al trato con la prensa y también sobre esas posibles noches desenfrenadas. Le recomendó que cambiara su actitud y con más amabilidad, con más discreción. Y la infanta Elena pasó de acuerdo con Jaime de Marichalar, se puso de acuerdo, es que está mal escrito, para avisar a su hijo de que observara un comportamiento ejemplar durante los días de vacaciones. Estas fuentes insisten en que la relación entre padre e hijo ha dado un giro inesperado con la mudanza de Felipe de Marichalar a Abu Dhabi. Dicen que el traslado no le gustó, que al parecer la que se puso insistente fue la infanta Elena y que Froilán llamó a su padre llorando pidiéndole que mediara para evitarlo. Claro, la mudanza de Froilán tiene letra pequeña, creo que se ha insinuado varias veces, yo no voy a entrar en ese tema, pero digamos que algo similar, caminos similares al de su abuelo. Su abuelo, ¿por qué se fue de España? Pues por las razones que todos conocemos. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero parecido. Según contaron, se produjo una dura conversación telefónica con la infanta Elena, en la que Marichalar se pronunció en contra del viaje de su hijo a los Emiratos Árabes Unidos, entre otras cosas por considerar que la cercanía y convivencia con su abuelo don Juan Carlos hasta podría perjudicarle a él, a Froilán. Marichalar dijo a su exmujer: que no se te olvide que Froilán es el cuarto en la línea de sucesión al trono de España. También dicen que no todas las versiones coinciden. Dice: una parte muy cercana a Froilán y Victoria Federica apunta que decidió mudarse a Abu Dhabi buscando un cambio radical. Otros aseguran que esta decisión fue más bien el resultado de la presión ejercida por su madre, la infanta Elena, quien estaría buscando alejar a su hijo de un entorno familiar problemático. Ojo, entorno familiar.
Los allegados a Jaime de Marichalar insisten en que el distanciamiento fue producto de la conducta de Felipe Juan Froilán, mientras que las fuentes cercanas al joven afirman que el problema radica en la falta de apoyo emocional por parte de su padre, quien se habría mostrado distante y poco comprensivo con las necesidades del joven. También hablan de un contacto, y aquí es la relación con Leticia y con Felipe, de Jaime de Marichalar con Zarzuela para que observaran y tomaran partido o parte o mediaran o hicieran algún tipo de movimiento respecto al tema de su hijo Froilán. Hasta aquí no sabemos un poco la respuesta de Leticia y de Felipe, pero bueno, Monarquía Confidencial no ha sido el único medio que ha puesto este tema en boca de todos, y han rescatado un programa que se emitió en el 2023, donde varios testimonios revelaron la tensa relación de Froilán, en este caso con Felipe y con Leticia. Él ya estaba asentado con su nueva vida en los Emiratos Árabes y dejó claro que su partida a Abu Dhabi no fue tan voluntaria como se hizo creer. Según un amigo cercano en ese programa, que era de reportajes, lo emitían en 4, lo podéis buscar, Froilán considera que su tía, Leticia, es la responsable de su exilio y no tiene intención alguna de reconciliarse con ella. Dice, con el rey Felipe no se habla, con Leticia menos aún, no la quiere ni ver. Esto dice una amiga del círculo de Froilán. Dice, además, aseguró que el joven tiene claro que sus tíos lo han apartado de la familia y que sus primas tampoco tienen ningún tipo de relación con él. Ellos no quieren nada conmigo, habría dicho Froilán, dejando claro que las tensiones dentro de la familia real pues son más profundas de lo que aparentan. Dice, hasta aquí nada nuevo, pero es que entra un quinto elemento de las 4 partes que hemos nombrado, que sería el padre de Leticia, Jesús Ortiz. Y es que al parecer Froilán habría dinamitado cualquier posibilidad de reconciliación porque atacó al padre de Leticia. Dice, el joven ha mostrado un desprecio absoluto hacia él, burlándose de su condición de plebeyo. Dice, incluso ninguneó a su abuelo Paco por su pasado como taxista. Dice, según diversas fuentes, Froilán ha repetido en varias ocasiones que ni Leticia ni su familia tienen la categoría suficiente para formar parte de la monarquía. Estas declaraciones recuerdan mucho a la actitud de su abuelo Juan Carlos I, que tampoco veía con buenos ojos el matrimonio de su hijo con una periodista por su origen humilde. En su entorno más cercano habría llegado a comentar que Jesús Ortiz nunca ha estado cómodo dentro del círculo real y que en realidad no pinta nada en la monarquía. Comentarios que obviamente llegaron a los oídos de Leticia, firmando la sentencia definitiva en su relación y eliminando para siempre cualquier posibilidad de reconciliación si es que acaso existía. Bueno, pues yo os he puesto aquí todo lo que hay respecto a esto. Ya digo, dentro de lo que yo pueda contar o no, sí, a ver, voy a empezar un poco de manera cronológica, ¿no? Jaime de Marichalar, ¿cómo se veía en la Casa Real? Bueno, pues hay libros al respecto, ¿eh? Voy a coger el del primo de Leticia porque es el que me viene más a la cabeza y presenta efectivamente a Jaime de Marichalar en ese momento que Leticia entra se compromete con Felipe. Ya sabemos, bueno, pues que el primo pasaba por Zarzuela y demás. Y Jaime de Marichalar dice que es un nombre bastante peculiar, que por ejemplo Iñaki Urdangarín era una persona más cercana, muy educado y tal, pero que Jaime de Marichalar era como que iba a su bola y un señor bastante peculiar a la vista, ¿vale? Que creo que ahí coincidimos todos. En otros libros, como puedo recordar el de José Apezarena y el de este otro periodista que no me sale ahora el nombre, pues lo definen más o menos igual a Jaime de Marichalar. A partir de aquí, bueno, especular un poco, sabemos que tanto Froilán como Victoria Federica son un poco las ovejas negras dentro de la familia. Es verdad que Victoria Federica está como más enfocada,
Dicen que es tímida y que por eso de cara a la prensa pues resulta a lo mejor bastante borde, pero que Froilán es un elemento prácticamente para tener atado. Esto venía en libros. A mí me ha sorprendido, sinceramente, que Jaime de Marichalar, que desde que se divorció de la infanta Elena pasó a ser el desarrapado que luego forma parte de varios consejos de administración de firmas de lujo, de marcas de lujo, y que en este sentido pues no le va nada mal. Me ha sorprendido primero el que se haya producido al menos un mensaje o cualquier tipo de cosa con Zarzuela para decir, ojito, a ver qué hacemos con Froilán. Y luego, por otro lado, el hecho de que esto de lo que se ha expresado en público Froilán sobre el padre de Leticia. A ver, yo entiendo, bueno, a mí es que me parece, pues sinceramente, que diga que es un plebeyo y qué tal, me parecen unos comentarios tan clasistas, pero sí, hay gente que se refiere así a otra, lamentablemente. Pero yo creo que esto, hasta cierto punto, creo que Leticia lo podría ver más como una chiquillada que otra cosa. O como, bueno, pues una cosa un poco, no sé cómo llamarla, pero intrascendente, no tanto para cortar cualquier tipo de relación. Quiero recordar que en diciembre de 2023, cuando aparece lo del escándalo de Jaime del Burgo, hay una comida de cumpleaños de Juan Carlos I donde se ve, en este caso, quiénes van, ¿no? Entonces vemos que van las hermanas, Infanta Cristina e Infanta Elena. Creo que va la reina Sofía, Juan Carlos, por supuesto, y van también Felipe y Leticia, sin las niñas. De los sobrinos va Juan e Irene Urdangarín, si no me equivoco, corregidme en comentarios, y Froilán lo dejaron en casita. Ahí ya estaba en Abu Dhabi, es verdad, pero creo que la que acudió en este caso fue Victoria Federica. ¿Dónde estaba Froilán? Pues evidentemente, a ver, hay cosas que no se pueden decir. Es que, claro, han salido cosas que yo tampoco, algunas me las puedo creer, otras no tanto. Es verdad que ellos se mueven en un ambiente de la noche madrileña, Froilán y Victoria Federica, muy clasista, porque claro, aquí lo están poniendo como se juntan con todo lo peor, con gentuza, se juntan con gente de posibles, de muchos posibles. Y en este sentido, yo diría que, a ver, voy a cambiar un poco, voy a pasar un poquito las imágenes porque, claro, yo diría que eso pues no gustó, porque es como en un ámbito muy localista, muy definido, ¿vale? Y en este caso es como que la familia real pues siempre ha sido un poco, representan al pueblo y representan a todo el pueblo. Aunque bueno, luego sabemos que esto no es así, pero es verdad que se ha hecho mucho más evidente en el caso de Froilán y en el caso de Victoria Federica. Victoria Federica está como a otro rollo. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. A mí hay cosas que creo que no le puedo reprochar tampoco, pero sí hay cosas también que se pueden criticar. Pero lo de Froilán va más allá, ¿no? Son rumores y son cosas que han aparecido, que están en internet y cualquiera que las busque sobre efectivamente por qué se fue Froilán a Abu Dhabi. Y no fue por esta historieta que nos han contado de que el abuelo se lo llevó y tal, que siempre nos cuentan los típicos Entre ambas aguas y similares, ¿verdad? Que dulcifican tanto todo que prácticamente, no sé, tenemos que dar las gracias de que hayamos mandado a Froilán a Abu Dhabi en lo que es prácticamente una fuga de cerebros, ni de coña. Bueno, yo, a ver, Entre ambas aguas está un poco en ese círculo y comenta lo que le dicen que comente. Y esto es así. Pero bueno, es un tema bastante peliagudo. Entonces, bueno, yo sí me puedo creer que dijera estas cosas de Jesús Ortiz. Y sí me puedo creer la mala relación. Y también se ha escrito mucho
del tema de que dice la infanta Elena, ¿qué hago yo con mis hijos? En fin, porque Froilán es de una manera, pero es que Victoria Federica se ha ido prácticamente con el padre, dejándola a ella, no voy a decir sola, porque tampoco, pero bueno, que debería estar más acompañada la mujer, ¿no? Es un poco lo que se puede decir. Me voy a quedar por aquí, seguiremos un poquito más de cerca este tema, que es verdad que de Froilán yo creo que no tenemos prácticamente ningún vídeo aquí en el canal, creo que este es el primero, y también de Jaime de Marichalar. Pues hay cositas que podíamos comentar algún día, haciendo un remember. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ya para otro día porque este vídeo me ha quedado un pelín largo. Así que nada, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.